Bien, en esta segunda cápsula la idea es comenzar con la unidad 1, ya que se llama Orígenes, Historia y Socioconstrucción de la Psicología de la Personalidad. En las siguientes diapositivas algunas las voy a ir explicando más en profundidad y otras en menos para que ustedes también las pueden leer la materia en el capítulo 1 de Bermúdez. Ya, bueno, con respecto al concepto de personalidad, la palabra concretamente personalidad viene, como es lógico, ¿cierto?, de la palabra persona, ¿ya? Y esa palabra persona proviene del latín, que a su vez proviene del griego antiguo, ¿ya? Y estas expresiones, esta palabra persona, estaba ligada al concepto del teatro. De hecho, persona era la máscara que se ponían en el teatro los actores griegos. Y eso les permitía entonces un tono de voz y una, más potente. ¿Ya? Los actores salían al escenario con una máscara determinada y el público de esa manera ya podía saber más o menos cómo era el personaje. Veían solamente la cámara y sabían, es el malo, o es el héroe, o es la doncella en apuros, o este personaje está contento, está triste, está enojado, es bueno o es malo. Ya entonces el concepto de personalidad en su origen ya está ligado a lo que yo muestro hacia afuera, a lo que los demás pueden ver de mí. Ya en sus orígenes, vamos a ver más adelante que el concepto de personalidad va mucho más allá de solamente lo que yo muestro hacia afuera. ¿Ya? Pero la palabra persona, de la que proviene la palabra personalidad, estaba ligada entonces a estas máscaras que usaban los griegos en el teatro. ¿Ya? Es importante también que consideramos, antes de pasar a algunos otros aspectos, que la psicología de la personalidad es un área independiente, ¿cierto?, dentro de la psicología. ¿Vale? Por eso ustedes tienen una asignatura completa con respecto a la psicología de la personalidad, es un área de estudio, ¿ya? Una ciencia básica también principalmente. Por lo tanto, así como la psicología estudia científicamente la conducta, los procesos mentales, que es probablemente la definición que ustedes vieron en Introducción a la psicología de la personalidad, como parte de la psicología general, entonces, trata de estudiar también en este caso la personalidad y todos los aspectos que la componen, pero también de manera científica, ¿ya? Utilizando dentro de lo posible, sabemos que a la psicología le cuesta un poquito en comparación con otras ciencias, pero utilizando el método científico. Ya es importante tener eso en cuenta acá también porque la personalidad es una palabra que usamos en lo cotidiano y que a veces tenemos algunas ideas erróneas con respecto a lo que es la personalidad también. ¿Ya? ¿Qué consideraciones tenemos entonces que tomar en cuenta para poder empezar a definir el concepto de personalidad? Primero, y esto algunas cosas de esto ustedes me las dijeron en la primera clase, ¿cierto? Tiene que ver con lo que nos diferencia de los demás. ¿Ya? La personalidad hace referencia a nuestras diferencias individuales, lo que nos hace único y lo que nos diferencia de los otros. ¿Ya? Pero por otro lado, al estudio de la personalidad también le interesa saber qué tienen en común las personas sanas. Por ahora en estas unidades estamos viendo a las personas sanas. ¿Ya? ¿Cuáles son los rasgos que comparten todas las personas, cada una en su dimensión, por supuesto, pero cuáles son los rasgos de la personalidad? ¿Ya? ¿Qué cosas tenemos también en común? Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta al intentar definir la personalidad es que este término intenta, siempre la definición que hagamos, tenemos que transmitir de alguna manera esta idea de que hay un sentido de consistencia y de continuidad. ¿A qué se refiere eso? Consistencia quiere decir que yo me comporto de manera similar en distintas situaciones, en situaciones parecidas también. Y que haya también cierta continuidad a lo largo del tiempo. Mis cualidades, mi forma de ser se mantienen a lo largo de mi vida, a lo largo del tiempo, pero además en distintas situaciones. Yo no soy una persona en mi casa y una persona absolutamente distinta en el trabajo y otra absolutamente distinta con mis amigos, ¿verdad? Que no me podrían reconocer, o en ciertas situaciones yo me comporto de tal manera y en otro tipo de situaciones me comporto absolutamente distinto. No, obviamente hay ciertos rasgos que yo saco a relucir más en determinadas situaciones que en otras, por ejemplo. Obviamente que a lo largo del tiempo yo he tenido ciertas evoluciones, ciertos procesos que han ido que mi personalidad vaya de alguna manera modificándose. ¿Vale? Pero lo que se espera a una persona sana es que no haya un cambio radical en quién soy yo. ¿Ok? Y también la definición de personalidad, cualquier definición de personalidad, también implica transmitir la idea que es no solo aquello que las personas hacen, como podríamos haber pensado desde la definición, digamos, originaria de la palabra persona en el teatro, ¿cierto? Sino que también es lo que las personas piensan y lo que las personas sienten.
¿ya? Entonces está involucrada acá la conducta, el pensamiento, las emociones o los afectos, incluso si queremos agregar también nuestras motivaciones, nuestros intereses, nuestras actitudes, ¿ya? Y importante también es considerar que esto es un concepto interno, ¿cierto? Que está obviamente afectado por el exterior, que se expresa hacia el exterior, pero se origina en nuestro interior, es un concepto originalmente psicológico, ¿ya? Y es como una fuerza causal interna que va a determinar cómo nosotros nos vamos a comportar. Entonces, como dice acá, ¿cómo definimos la personalidad o a qué nos referimos cuando estamos usando este constructo? Primero, a que hay una consistencia y una continuidad entonces a lo largo del tiempo en distintos lugares y en distintas situaciones. Segundo, que la personalidad es la causa de nuestras consecuencias, tanto conductuales, cognitivas y afectivas. ¿Ya? Nuestra personalidad va a determinar, quiere decir el punto 2, cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo sentimos. ¿Ya? Mi conducta, mi pensamiento y mis emociones van a estar determinadas, teñidas e influidas por mi personalidad. La personalidad también es un factor predictivo. A la psicología le interesa poder predecir la conducta, ¿ya? Y la personalidad entonces va a permitir predecir cómo una persona, o debería al menos una personalidad sana, predecir cómo una persona se va a comportar en distintas situaciones y en distintos momentos de su vida. Y finalmente, considerar que la personalidad es un conjunto de cualidades entonces que tiene una persona y que estas cualidades van a sobresalir en mis acciones, que se van a hacer evidentes, los demás las pueden percibir, que yo también puedo reconocerlas en mí mismo. Todos tenemos cualidades, ¿cierto? Pero también las tenemos en distinta medida y hay algunas cualidades que van a sobresalir más en mí. Y esas entonces van a ser los rasgos, las cualidades base de mi persona. ¿Ya? Ahora vienen varias definiciones de personalidad. No las voy a leer todas ni me voy a detener en cada una mucho rato, pero la idea es que ustedes puedan leerlas con calma y vayan también encontrando qué cosas en común poseen estas distintas definiciones de personalidad. ¿Ya? Entendiendo que la personalidad es una mezcla de alguna forma o surge de la interacción entre lo biológico y lo aprendido. Y esto también es muy importante que lo consideremos. Hay aspectos de la personalidad que son innatos, genéticos, que vienen con nosotros desde el momento en que nacemos y que están más conectados con lo físico, con lo biológico, con lo fisiológico, pero que también la personalidad, por supuesto, que está teñida e influenciada por las experiencias que nos toca vivir a lo largo de nuestra vida, por los aprendizajes que vamos adquiriendo también. ¿Ya? La primera definición de personalidad, que de esto es la que más me importa que analicen, es la de Gordon Allport. ¿Ya? Esta definición ustedes la encuentran en el capítulo 1 de Bermúdez, que ya tienen en la aula virtual y en Teams, ¿ya? Y ahí de hecho en este capítulo la analizan parte por parte. ¿Ya? Gordon Allport decía que la personalidad es una organización dinámica, ¿ya? Activa, digamos, que tiene procesos dentro de un individuo, ¿ya? Interna, de sistemas psicofísicos, lo que decía recién, incluye lo psicológico con lo fisiológico, que va a crear patrones característicos, es decir, formas de ser constantes, coherentes, que se repiten a lo largo de la vida y de distintas situaciones. Patrones son cosas que se repiten, ¿ya? De patrones característicos entonces de conducta, pensamientos y sentimientos, lo que decíamos antes, ¿cierto? Que la conducta no es solo lo que yo hago, lo que se ve hacia afuera, sino que también va a ser o va a determinar el cómo yo pienso y el cómo yo siento. ¿Ya? Y después le dejo otra definición de Carl Rogers, ¿cierto? Dentro del humanismo, la definición de Guilford, que pone el acento principalmente en que la personalidad es aquello que nos hace únicos. La de Mitchell también usa esta idea de patrones, ¿cierto? Y le agrega la idea de que la personalidad va a ser lo que nos va a permitir o lo que va a determinar cómo nos adaptamos a las situaciones de nuestra vida. ¿Ya? Pero a grandes rasgos lo que me interesa para esta cápsula es que entendamos, primero, que la personalidad abarca toda la conducta, no solo ciertos aspectos de ella, o no es una acumulación de partes, sino que la personalidad es un concepto global, abarca todo lo que nosotros somos y hacemos. ¿No? Que la personalidad hace referencia a características relativamente entonces consistentes y duraderas, esto ya lo dijimos, pero a su vez la personalidad también está compuesta por procesos cognitivos, motivacionales, afectivos, ¿cierto? Por lo tanto, la personalidad también es activa. Yo sé que esto de repente confunde porque uno dice es consistente, es duradera, pero por otro lado uno está diciendo que tiene proceso y que es activa. Es así, ¿cierto? Tiene estos dos aspectos, estas dos características. Por un lado, hay cierta consistencia en el tiempo, pero además
permite esta existencia de ciertos procesos. Por eso podemos ver que no seguimos siendo los mismos que cuando éramos chicos, o hay también momentos de la vida en que nos comportamos de una manera y otros momentos también en función de cómo nos sentimos y cómo pensamos podemos actuar de manera un poco distinta. Y el concepto de personalidad entonces, lo pueden ver ustedes en las distintas definiciones, resalta siempre este carácter único, ya lo que nos hace singulares y lo que nos diferencia de los demás. Es un concepto psicológico, sí, pero ya vimos entonces que también va unido a lo fisiológico. De hecho, hay teorías de la personalidad que ponen el acento en esto, en cómo nuestras diferencias fisiológicas van a determinar el cómo somos, que ya las vamos a ver más adelante. Otra cosa muy importante del concepto de personalidad es que no implica juicios de valor. ¿Ya? Yo no puedo emitir juicios con respecto a si una personalidad es mejor que otra. ¿Ya? No hay lugar para eso. ¿Lo hacemos en nuestra vida cotidiana? Sí. Decimos que a veces alguien tiene mala personalidad o buena personalidad, lo tendemos a hacer, ¿cierto? Pero ya sabemos que eso realmente no está en lo correcto, porque la personalidad en la personalidad no hay cabida para este tipo de juicios de valor. ¿Ya? Obviamente que hay ciertas características de mi personalidad que pueden hacer que yo me adapte mejor a determinado trabajo o a determinadas situaciones, pero eso no me va a hacer una mejor o peor persona o una mejor o peor personalidad. ¿Ya? Y para ir terminando ya, sabemos entonces que es una fuerza causal, ¿ya? Y que va a determinar mis procesos interpersonales, va a determinar cómo yo me adapto, va a determinar cómo yo me relaciono con el mundo, con las personas, con las situaciones, con las experiencias que me va tocando enfrentar, ¿ya? Y que finalmente entonces la personalidad se muestra a través de patrones, es decir, a través de recurrencias o coherencias en mi forma de comportarme. ¿Ya? Y esta cápsula entonces 2 terminaba con la línea de tiempo que ustedes deben realizar entonces con respecto al nacimiento de la disciplina.